Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política y vamos a seguir hablando en esta segunda parte de la ciudad de Telde, porque para ello tenemos con nosotros en los platos de Canal 4 TV a don Francisco Valido Sánchez, exalcalde del Ayuntamiento de Telde, de esta ciudad. ¿Cómo estamos, alcalde? Exalcalde. Muy bien, hola, muy buenas tardes, muy bien. Me gustaría comenzar, don Francisco Valido, haciendo una valoración. En este caso, a nadie se le esconde la sentencia de una losa que ha tenido que estar manteniendo y ha tenido que estar llevando y conviviendo con ella durante nada más y nada menos que 12 años. Hablamos de la sentencia del caso Faicán. Sí, ha sido 12 años, largos 12 años, con muchas dificultades, con muchos momentos muy duros, pero que, a Dios gracias, ya ha acabado este calvario que he vivido, que ha vivido mucha gente, que ha vivido mi familia y que, a Dios gracias, ya llegó a su final. ¿Cómo la valora? Bueno, yo lo valoro, pues yo soy tremendamente respetuoso con las decisiones judiciales, nunca las valoro y luego yo sí creo que se ha alargado en el tiempo y eso ha supuesto pues un daño muy fuerte a nivel político, a nivel personal, pero también a nivel familiar. Y esos daños colaterales que tiene esa situación, pues te va quedando encima. ¿Ese daño lo valora más internamente, el daño que se le ha generado familiarmente? Bueno, el daño político es un asesinato de imagen que ha habido, en el cual en aquel momento, estamos hablando de hace 12 años, la proyección política que tenía era bastante importante, se estaba haciendo una labor, yo creo que bastante buena dentro en la ciudad de Telde, y luego a nivel familiar el daño ha sido tremendo también, tremendo. Pero bueno, yo creo que ya eso pasó, mi familia siempre ha estado ahí al lado, amigos y gente que ha estado siempre al lado mío ayudándome, apoyándome de forma incondicional, a lo cual les agradezco profundamente la lealtad y la amistad y sobre todo el apoyo que me han dado en momentos de flojera, en momentos de bajón, en momentos de dificultades como sufre cualquier ser humano. ¿Qué mensaje le manda a aquellas personas que en su momento hicieron un juicio en paralela y no se le hizo un juicio, ya lo había condenado? Mire, ya ni me acuerdo de ello, ni me acuerdo de eso, porque que en su conciencia quede, que se mira al espejo de todo lo que dijeron, hicieron, y al final las cosas pasan y se darán cuenta que estaban equivocados. Pero bueno, ya no se puede caminar hacia atrás, hay que caminar hacia adelante, y esa es mi visión de futuro. Cuando estalla, por decirle estallar, cuando se pone en marcha ese seguimiento por parte o intervención por parte de la policía del caso Faicán, daba los primeros pasos, usted tuvo encabezando con el grupo de gobierno del Partido Popular, hizo unas declaraciones: si nosotros somos imputados, pues presentaremos la dimisión de nuestros cargos. Acto seguido, no nos esperaron ni una semana, nos imputaron. ¿Se arrepiente de haber presentado la dimisión en ese momento? Mire, cuando uno toma decisiones, las tomas con todas las consecuencias. Y yo dije, me comprometí que no podía tener Telde un gobierno o medio gobierno imputado, y lo que había que hacer es renunciar al acta de concejal, renunciar al acta de alcalde, dejar que la justicia trabajara, y cuando todo se aclarara, pues entonces ya volvería quien quisiera volver o quien pudiera volver. Entonces, esa decisión se tomó, yo creo que fue una buena decisión, pero el tiempo ha sido muy largo y las consecuencias también han sido muy fuertes. ¿Y usted dice que es una buena decisión? Sí, lo que pasa es que yo creo que si hoy me ocurriera no dimitiría, porque tristemente a veces la actividad judicial hay quien lo utiliza, algunas formaciones políticas, para su motu propio. Quiero decir con esto que yo soy tremendamente respetuoso con la actividad judicial, pero hay que dejar la independencia de este asunto. Y yo creo que en esto, yo recuerdo en aquella época cuando algunos portavoces
se ponían de primera hora ahí en el ayuntamiento para hacer declaraciones, para ver cómo formaba parte, a ver cómo se podía cargar aquel gobierno, que yo era consciente desde el minuto uno, desde que fui nombrado alcalde de la ciudad de Telde, era consciente que se estaba trabajando todos los días, a veces con comida, con café, con copa o lo que fuera, para montar una moción de censura y cargarse el gobierno. Y yo sabía que lo tenía difícil llegar al final del mandato. Lo que yo no sabía ni podía prever que bueno, ocurrió lo que ocurrió. Pero bueno, estas cosas funcionan así. Pero ha dicho usted si en este caso era imputado el grupo de gobierno, pero en ese momento, ¿quién no estaba imputado en el salón de pleno? Bueno, yo dije que desde el minuto uno, en cuanto a mí se me pone la imputación, desde el minuto uno, yo tenía claro que renunciaba a mi acta de concejal o acta de miembro de la corporación y renunciaba a alcalde. Y así lo hice. Es más, cuando al grupo de gobierno que yo presidía, a los que estaban imputados, le dije, aquí el camino es renunciar al acta. Pero la oposición también estaba imputada. Bueno, cada uno, yo hablo de lo que me correspondía. Pero los que estaban imputados en la oposición pedían que dimitiera. Bueno, pero, a ver cómo me lo puede explicar. No, yo no se lo explico, porque yo sí explico mis decisiones. Las decisiones de otros no se las explico porque son otros los que tienen que explicarlas. Mire, yo sí le digo que en Telde, y yo creo que no conozco ningún sitio donde desde el minuto uno, en cuanto, no digo cuando se le imputa, cuando se le procesa o cuando se le condena, normalmente cuando se le condena es cuando renuncia al acta o cuando ya se abre vía judicial, vía juicio. Y yo no esperé a eso, sino el minuto uno, yo había dicho que renunciaba a mi condición de miembro de la corporación porque estaba convencido que no me iba a imputar. Yo estaba seguro de mi inocencia. Yo estaba seguro de que las cosas se habían hecho bien. Sí. Podemos entender que todo el ser humano que hace cosas se puede equivocar. Pero yo creo que tenía un buen equipo en la alcaldía y que aquello funcionaba y no había nada por qué preocuparse. Después las situaciones se dieron como se dieron y hay que asumirlas con todas las consecuencias. En aquel momento, todos mis concejales que estaban imputados renunciaron a su acta de concejal, se fueron, corrió la lista y terminó ese mandato. Entonces yo creo que eso se hizo así. Yo no recuerdo que nadie en ninguna corporación se haya hecho esto, pero no quiero que sea un ejemplo para nada ni para nadie, sino simplemente a lo que nos comprometimos, lo cumplimos. Pero vuelvo a repetir, ¿cómo se le da hasta el cuerpo cuando alguien le dice que tiene que dimitir, cuando alguien, porque está imputado, pero que está imputado? Digo, claro. Un imputado le dice a alguien que tiene que dimitir porque está imputado. Esto es el país al revés. Bueno, a mí nadie me dijo que dimitiera. Lo que pasa es que, claro, la utilización que se hizo de forma sistemática... No se lo dijo personalmente, pero sí lo dijeron en los medios de comunicación. Sí. Lo hacía porque era su forma de hacer política. Decía, en vez de discutir cómo tenemos que crecer esta ciudad, qué proyectos y qué problemas tiene esta ciudad, pues era de forma sistemática cargarse al alcalde. Y lo consiguieron. Y hay que felicitarlo porque hicieron un buen trabajo y se cargaron al alcalde. Y después, a renglón seguido, se presenta la elección y ganaron ellos las elecciones. Muy bien. Estas cosas forman parte del juego político. Si la situación económica de Telde, esto lo habrá oído un montón de veces, ha sido causa por el caso Faicán, ahora. No, hombre, no. Ahora que están. No, eso es demagogia pura. Sí, pero ahora... El que dice que la situación económica de la ciudad de Telde es a consecuencia del caso Faicán sabe que es demagogia pura. La situación de la económica, del mal estado de la situación de Telde, nace fundamentalmente de lo del Plan General de 2002, de las expropiaciones, que las expropiaciones después no se cumplieron con los pagos. Al no cumplir con los pagos, vienen unos intereses muy altos y eso ha traído esas consecuencias, pero no pueden decir que es la consecuencia de una cuestión a la otra. Otra cosa bien distinta que los diferentes actores políticos intentan alar la sardina para su asco. Pero bueno, esas cosas, la ciudadanos de él son muy inteligentes y sabe que no le van a engañar. Pero ahora, ¿cómo lo pueden explicar cuando en este caso, ha absorbido? Claro, lo tendrá que explicar toda esa gente que hicieron o dijeron barbaridades, porque de todas estas cosas después los cargos públicos tienen que saber
que cuando estamos hablando de personas, cuando estamos hablando de cargos públicos, que también ellos no están solo en la vida, sino que tienen familia, tienen gente en su entorno. Y hay que ser comedido a la hora de denunciar, de criticar, de hacer daño, porque después el daño que se hace difícilmente se puede recuperar después. Por eso yo intento siempre, en mi vida política he intentado ser bastante comedido en todas mis manifestaciones. He intentado nunca ir al terreno personal, he intentado siempre ser respetuoso con todos mis adversarios políticos. Y yo lo único que les he pedido que sean igual, que sea recíproco, que sea de ida y vuelta ese respeto. ¿Que no lo he conseguido? Pues mala suerte. De todos aquellos que pedían su dimisión, de todos aquellos que decían, incluso ha llegado a invitarlo que se marchara de Telde, ¿cuántas llamadas ha recibido después de que haya salido la sentencia del caso? No. Primero, a algunos se les ha olvidado mi número de teléfono, otros están escondidos o no han dicho nada, y otros miran para el otro lado. Pero eso es un problema de conciencia de cada uno, porque en esta ciudad nos conocemos todos. A mí me han visto nacer y crecer en esta ciudad, siendo concejal, siendo un simplemente ciudadano de la calle y siendo alcalde. Y siempre me podían haber visto ustedes en la Plaza San Gregorio, en el mercado, en la playa, en el restaurante, en la cafetería. No he cambiado nada, antes, durante y después. Y otros pues han estado y nunca más se supo. De hecho, hay algunas personas destacadas que usted pasa por Telde y usted ni se acuerda de ellos, ni se la han visto por los alrededores. Pero bueno, eso forma parte de la historia de esta ciudad. En estos 12 años usted ha recibido ofertas para formar parte de otras formaciones políticas, porque siempre ha seguido con su línea y con su compromiso de que hasta que no saliera la sentencia del caso Faicán de participar en la política. ¿Sigue usted siendo fiel al Partido Popular? ¿Sigue con las ideas del Partido Popular? Cuando hemos visto que, oye, todos nos conocemos en Telde y algunos ya han cambiado de ideología. Mire, yo he estado estos largos 12 años esperando esta sentencia. Y lo he estado esperando yo y mucha gente. Entonces yo he intentado mantenerme al margen. Yo he cumplido mi palabra. No he tenido ningún cargo político. Es decir, yo no soy miembro en el Partido Popular, no tengo ningún cargo, ni miembro del comité local, ni del comité insular, ni del comité regional. Y en estos 12 años he desarrollado dos actividades que me han ofrecido dentro del Partido Popular. Estuve 2 años al frente del plan de embellecimiento de la Gran Canaria 1, a través del Cabildo, cuando era presidente del Cabildo, don José Miguel Bravo Laguna, al cual estoy eternamente agradecido por el trato exquisito que siempre me dio en lo personal y en lo político. Y luego, en estos últimos 2 años, he estado en la Secretaría Política del Grupo Municipal, no del partido. ¿Por qué? Pues dentro del Grupo Municipal, por cualquier problema que hubo internamente, me llamaron los concejales y me dijeron: oye Paco, mira, la Secretaría Política queda libre y nos gustaría, tú que ahora estás en el paro, nos gustaría que tú nos lo llevaras por la experiencia política, por todas estas cuestiones. Y después de valorarlo con mi familia y el entorno mío, pues acepté. Y acepté primero porque me venía bien por 2 partes. Primero, porque ya me voy haciendo mayor y tengo que ir cotizando porque ya estoy más cerca de la jubilación que de otra cosa. Y luego porque psicológicamente me venía muy bien, y así fue. Y entonces agradezco profundamente al Grupo Municipal cuando me llamó y me ofreció ese cargo, que no fui a quitarle el trabajo a nadie, porque no está dentro de mi forma de ser. Y dentro de esos 12 años, solo he ejercido esos 2 años en el Cabildo y estos casi 13 años, 3 años que llevo en el Grupo Municipal, pues ejerciendo como secretario político, que no es más que como un auxiliar administrativo para llevar documentación y nada más. En estos 12 años, ¿en qué ha cambiado la política? Pues mire, ha cambiado mucho. Yo creo que ha cambiado mucho. Tristemente, noto que no hay debate de las necesidades de nuestra ciudad, del crecimiento de una ciudad como Telde, que está enclavada dentro de la ley de grandes ciudades en el Estado español, y que de eso no se habla nada. Están como a ver cómo se hacen daño uno a otro, a ver cómo
se critican e intentan que uno no salga adelante, y luego en los debates corporativos, desde mi modesta opinión, yo no soy quien para dar clases a nadie, pero sí puedo dar mi modesta opinión, y no escucho, oye, porque hace falta asfaltado, alumbrado público, hay que dimensionar bien esta ciudad que tiene muchas necesidades. Por ejemplo, el Gran Palacio de la Cultura de las Artes, ¿qué va a hacer de él? ¿Qué pasa con los aparcamientos de San Gregorio? ¿Qué pasa con esa ciudad que tiene esa zona peatonal, esa zona comercial de San Gregorio, que la celebración de una hora más, una hora menos, solamente se hace un concierto como si fuese una cosa, y no es la filosofía de la zona comercial abierta de San Gregorio? No veo ese desarrollo como han ido en otros municipios, que ha ido creciendo. Y yo creo que falta un proyecto de ciudad, de presente y de futuro. Y yo creo que llevamos muchos años estancados y necesita una renovación, y hace falta un impulso importante para que esta ciudad esté dentro de esas 4 ciudades más importantes de Canarias. Eso lo lograste. Sí, lo logramos. Yo creo que, primero, cuando yo me hice cargo de la alcaldía, había 2 problemas que eran muy importantes, que era el riesgo que la banda municipal iba a desaparecer, porque había un enfrentamiento tremendo desde la anterior corporación a la banda municipal que no les importaba, una banda municipal que tenía más de 100 años de historia, y lo que hicimos era reafirmar y garantizar que la banda municipal de Telde forma parte del patrimonio cultural de nuestra ciudad, y yo creo que esas cosas se hizo medianamente bien. Y la segunda decisión, que fue un compromiso también que tuvimos con los funcionarios, era que cuando ellos cobraban su paga extraordinaria, solo cobraba el 50% de la paga extraordinaria. Y desde el primer año de gestión nosotros nos comprometimos que cobraría el 100% de la paga. Y así se hizo. Yo creo que son 2 decisiones importantes de forma interna. Y luego yo creo que el elevar la ciudad a la ley de grandes ciudades fue un hito muy importante. Recordarán todos ustedes, se desarrolló una serie de actividades muy interesantes de nuestra ciudad, y que solo se quedó ahí, porque la ley de grandes ciudades no solo era el desarrollar el municipio no solo en las juntas de distrito que no funcionan, o que en intentar elevar la categoría de nuestra ciudad y saber qué es lo que hace falta para que nuestra ciudad tenga esos niveles. Y yo creo que en eso lo hemos perdido. Lo hemos perdido porque no digo voluntad política, yo creo que no ha habido cintura política, y mire que ha habido oportunidades para intentar sacar de ese letargo en el cual se encuentra nuestra ciudad, y ha habido posibilidades políticas y no se ha conseguido. ¿Es una asignatura pendiente que te ha quedado? ¿Perdón? ¿Es una asignatura pendiente que te ha quedado? Yo creo de seguir con ese proyecto y de que Telde se elevara hasta donde tendría que estar elevada. Yo creo que Telde necesita un debate profundo, de gente muy importante del mundo de la cultura, del mundo del empresariado, del mundo de la sociedad, del mundo del movimiento vecinal, de todos los movimientos. ¿Y eso cómo lo consigue? Con diálogo. Solo se consigue avanzar políticamente con diálogo. ¿Hoy en día se puede conseguir? Claro que sí. Es decir, la varita mágica para hacer milagros no existe. Solo existe el trabajo. El trabajo es el trabajo del día a día, no del figurar, no del postureo de estar para que le vean la gente. No. Estamos hablando qué proyecto político, qué proyecto de ciudad tenemos y cómo va a crecer nuestra ciudad. ¿De qué forma va a crecer? Hay algo que a mí me preocupa tremendamente, que es el Palacio de la Cultura de las Artes. Es un proyecto que todos sabemos que es un proyecto que es muy difícil que lo pueda sacar el ayuntamiento. Es más, tenemos que ir pensando que eso debe ser una infraestructura insular que necesita fondo del gobierno central para finalizar esa obra. Y luego el mantenimiento de ese edificio va a necesitar de que el cabildo sea quien patrocine y quien dirija o quien lleve ese edificio. Porque el problema no es el terminar la obra, que costará 20, 25 o 30 millones de euros. El problema después es cómo vas tú a poner en funcionamiento una serie de actividad cultural que Telde necesita y que sería muy importante, y que además
ya es hora de finalizar ese armatoste que está en el pulmón de esta ciudad y que a todos nos debe dar vergüenza cada vez que lo veamos. Uh-huh. Telde Ciudad del Mueble, Telde Ciudad del Deporte, Telde Ciudad del Comercio. Hoy en día, ¿qué es Telde? Telde, la ciudad de la gente, de la buena gente, de tan buena gente que hay que, por muy mal que lo hagan, hasta la gente pues no se manifiesta, no sale, no les critican y pues lo tiene como un poco ya asumido. Yo creo que la grandeza de esta ciudad es su gente. Y yo creo que hace falta bastante diálogo, hace falta mucho debate, incluso hasta con las formaciones políticas. Es decir, aquí nadie está poseyendo de toda la verdad ni de toda la razón. Hay que escucharle a todos, y ver qué proyectos, qué ideas tiene para que esta ciudad avance y rompa en la situación de parálisis que se encuentra. Y marcar un calendario, ese calendario que intentemos cumplir. No siempre se cumple, porque no solo depende de uno, depende de otras instituciones públicas, pero sería bueno que ya pronto, ya nos entramos en unos momentos electorales, y sería bueno que las formaciones políticas llevasen en su programa electoral qué diseño de ciudad tiene previsto para la ciudad de Telde. Eso sería muy importante, con un calendario, porque mire, prometer sabemos todo, cumplir ya es más complicado. Cuando hablamos de la proyección de un político, te presentas, recibes ese apoyo, es alcalde, te representas a esta ciudad de Telde en el Parlamento de Canarias, en Madrid, en Europa. Se habla de la proyección como político de Francisco Valido. ¿Eso podría ser el detonante de hay que apartarlo de la política? Mire, yo no sé lo que va a ocurrir mañana, sinceramente no lo sé. No tengo previsto qué va a ocurrir. No tengo... Yo, en los últimos tiempos, sí, en cuanto salió la sentencia, he tomado una serie de decisiones. Sí. Primero, el mes de agosto fue dedicado exclusivamente a la familia, que le debo tanto que yo intentaré algún día devolverle todo lo que le he negado o lo he no podido dar. En segundo lugar, estoy ahora en un proceso de reflexión. ¿Qué voy a hacer? Y en tercer lugar, ya el tiempo marcará las pautas. Lo importante es que nuestra ciudad tenga personas, hombres y mujeres, que les representen dignamente y que no sean sectarios, que escuchemos a todas las formaciones políticas, que nadie está en posesión de toda la verdad y que seamos capaces todos en una mesa reunidos aportar sus opiniones y ser capaces de construir una ciudad que le podemos dejar a nuestros hijos un futuro mejor. Creo que el pasado nos debe servir como experiencia y el presente y el futuro está en nuestras manos. ¿No te sientes que al tomar la decisión, y vuelvo y al inicio de esta entrevista, al tomar la decisión de cuando la tomaste siendo alcalde, que si en esos momentos iba a ser imputado, pues presentaría la dimisión en tus cargos, una deuda con los ciudadanos de Telde, aquellos que te votaron, aquellos que están confiados, que esperas que vuelva a la vida política para que cumplas con esa promesa en esos momentos que pediste para que depositaras esa confianza y que te hayan nombrado alcalde? Mire, yo le voy a decir una cosa. Quien me conoce sabe perfectamente que yo soy una persona honesta. Yo soy una persona honrada. Yo tengo claro que en este mundo venimos desnudos y desnudos nos vamos. Aquí nadie se lleva nada. Y yo he cumplido desde el minuto uno con todos mis compromisos. Es verdad que no hay programa electoral que yo presenté en el 2003 porque no me dejaron o las condiciones no se daban. Pero se hizo un buen trabajo. Pero nadie me negará que siempre di la cara. Siempre me veía usted en el ayuntamiento, en la calle, en los barrios, hablando con la gente. El despacho mío estaba abierto mañana, tarde y noche para atender a los ciudadanos. Y esa es la filosofía en política que yo tengo. Y ese es el proyecto que desarrollamos en aquel momento. Yo tenía un equipo en la alcaldía fantástico. Es verdad que la gente que trabajaba allí trabajaba a todas las horas, se turnaba y eso fue un trabajo apasionante. Es verdad que ahora, ¿qué ocurre? A lo mejor nos hacemos más mayores y a lo mejor hemos cambiado de opinión. Pues yo no he cambiado. Pero esos mayores te estarán diciendo, oye, que yo en su momento te voté, tú hiciste esto, vale, te respetamos, pero mire...
¿Qué vas a hacer ahora? Pues te queremos. Bueno, vamos a ver qué ocurre de aquí en los próximos meses. No lo sé, sinceramente no lo sé. Y sí me gustaría estar en la actividad política, porque es una actividad que a mí me apasiona. Y yo creo que esa es un tiempo que está en veremos, pero no solo depende de mí. Yo siempre he manifestado mi predisposición para estar disponible a partir de, no antes, porque sí tengo que decir que en el 2007 José Manuel Soria vino a hablar conmigo y me ofreció encabezar la candidatura en Telde en el 2007. Y yo le dije al presidente regional del partido: presidente, no estoy en condiciones ni psicológicas ni personal para afrontar unas elecciones ni llevar los destinos de esta ciudad. Por lo tanto, habrá que buscar otras personas que encabecen esa candidatura. Y así se hizo. Por lo tanto, también quiero decir eso, que no el partido me dejó a un lado, podíamos pensar otras cosas, sino que en su momento se ofreció, y además fue un compromiso que yo he cumplido a rajatabla. Dije, hasta que el caso Faicán no terminara, yo no iba a ejercer de cargo político ninguno, y lo he cumplido. De los pocos políticos en España. Yo no sé si habrá mucho, pero yo por lo menos lo he cumplido. ¿Lo podemos contar con la mano? Yo creo que lo he cumplido y me siento... Me sobran dedos, me siento orgulloso de ello. Los que me pedían que dimitiera en cuanto fueran imputados, tuvieron que dejar el acta de concejal cuando fueron condenados. Y no señala a nadie. Aquí no quiero hacer sangre con nadie ni criticar a nadie. Simplemente que tenemos que mirarnos al espejo cuando criticamos, cuando hablamos, pero cuando te viene a ti... Hoy en día, cuando hablamos de la política y hablamos de la regeneración en la política y el paso, cuando hablan de regeneración, dice, hombre, los jóvenes. Pero ¿no crees que es el momento de que volvamos nuevamente a la política que echamos de menos muchos españoles? La política del consenso. Me voy al 78, me voy a cuando sí había ideologías políticas y había extremos. Santiago Carrillo, Partido Comunista, Manuel Fraga, la derecha, Partido Popular, que era Alianza Popular en esos momentos, Adolfo Suárez, que encabezaba el centro, la UCD, Felipe González, Partido Socialista, donde hubo un consenso para sacar este país adelante. Hoy lo vemos y muchos españoles lo echan de menos, cuando hemos visto diferentes extremos de la política, diferentes, no de ahora, porque ahora vemos políticos que se levantan por la mañana y dicen que son de derecha, se van a almorzar y dicen que son progresistas y son de izquierda, y se van a la cama diciendo que son los más nacionalistas del mundo, por lo cual no sabemos quiénes son, ni por dónde se va a levantar el día siguiente. Sí, quien me conoce sabe que yo nací políticamente en el CDS. Yo soy un centrista empedernido, siempre, y hago gala de ese centrismo. ¿Por qué? Porque yo siempre he creído que, aunque algunos de las ideologías, yo recuerdo que algunos compañeros en el proyecto que estábamos en Coalición Canaria, los de izquierda me decían, no, el centrismo no es una ideología, es otra, bueno, llámale como tú quieras. Puede ser un pensamiento, puede ser una opción, puede ser criterio, lo que tú quieras llamarle. Pero yo soy un centrista y además ejerzo de ello. Por eso yo le insistía, mire usted, si usted llega a una institución pública, tiene que sentar en la mesa a todas las formaciones políticas, a todos los que han sido elegidos por los ciudadanos, escucharles y ser lo suficientemente capaces de sacar lo mejor para nuestra ciudad, para nuestro pueblo, para nuestra isla o para nuestro archipiélago. Y esa es la capacidad del diálogo, del debate y de la capacidad de ser capaces de llegar a un consenso. Y no todo se puede conseguir en esta vida, pero yo estoy convencido que si somos capaces de dialogar y debatir internamente, seguro que conseguiremos buenos consensos para esta tierra. Yo pongo como ejemplo, ¿por qué en Telde no hay un encuentro, por ejemplo, de concejales de Hacienda que ha habido en las últimas temporadas en esta ciudad? 7, 8, 9, 10. Yo les hablo de Antonio Pérez Guzmán, un economista, profesor de la Universidad de Las Palmas, que es un hombre que bueno, yo lo veo mucho por San Gregorio, y tantos que han habido concejales de Hacienda, gente entendida. Vamos a hacer un estudio de la situación económica de nuestra ciudad y cómo podemos salir de esta situación que nos encontramos y cómo a un plazo corto podemos eliminar esa deuda que nos está estrangulando y podemos ir avanzando en pagar la deuda, pero también en realizar obras que permitan una mejor calidad de vida para los ciudadanos, pero también desarrollo económico y social para nuestras empresas.
Y yo creo que eso no es tan difícil. Lo que ocurre es que a veces nos equivocamos, o se equivocan, a hacer las políticas sectarias. Yo me reúno con los míos son los que tienen razón, los demás que digan lo que digan, pero no hagan mi caso. Y yo creo que ese es un error en política. Hay que escuchar a todos y hay que intentar llegar al mayor consenso y luego ponerlo en práctica lo que se considere que es lo mejor para nuestra tierra. ¿Qué valoración hace, vamos a abrir un poco el panorama, de la situación actualmente de la política española? Bueno, estamos en un momento en la política española a nivel nacional que hay una regeneración política, nuevos líderes en el PSOE, en el Partido Popular, en Ciudadanos, en Podemos, que es el Partido Comunista, con todos esos grupos que le apoyan. Y yo creo que está un momento apasionante en la política nacional. Yo creo que Pablo Casado tiene todo un futuro por delante y yo creo que el proyecto de centro derecha que él encabeza puede tener bastante futuro. El proyecto de Ciudadanos creo un proyecto también bastante interesante, que es un proyecto moderado. Y el proyecto del PSOE, pues todos sabemos que Pedro Sánchez yo creo que lo lleva a una situación que ellos son quien tienen que valorarlo. Yo desde mi punto de vista creo que a nivel nacional ha llegado la regeneración y no siempre la regeneración significa gente joven, que también, gente joven, gente menos joven, gente con experiencia que permita ir dando pasos de avances importantes en nuestra ciudad. No podemos negar que Rajoy, que fue un buen presidente, que a nivel español le exigía a Europa que tenía que entrar dentro de las estrecheces económicas y él se mantuvo firme y nos llevó a un buen puerto. Ahora le toca a Pablo Casado, le toca a otros políticos llevar los destinos de esta política nacional y yo lo veo con bastante optimismo, sinceramente. Cuando se hace esas comisiones, hablamos del señor Aznar, se hace una comisión para que fuera el señor Aznar una comisión de investigación en el Congreso. ¿Es para insultar? Mire, yo creo que no vamos a educar a nadie porque ellos vienen nacidos y vienen con su propia educación. A mí me gustó, sinceramente. ¿Pero usted qué se puede exponer a un señor que vaya a una investigación y lo primero que se hace es insultarlo? Sí, pero no es nada nuevo, es decir, que el rufián salga con esos disparates que dice desde mi punto de vista y con respeto para que no se me ofenda, ya estamos acostumbrados. Y yo no digo que incluso es malo acostumbrarse a eso. Y que Pablo Iglesias, que por primera vez va a una comisión de control o de investigación, que él nunca había ido, e intenta poner entre las cuerdas a Aznar. Y yo creo que Aznar dio una lección de saber estar, de hombre de Estado, y que ellos no se salieron con la suya. Yo creo que el Partido Popular ahí salió fortalecido. Y yo soy de los que creo que Aznar ya forma parte del pasado político del Partido Popular y que el presente y el futuro pasa obligatoriamente por Pablo Casado. Otro de los temas, ya nos acercamos a lo que es la región. O sea, ¿se sacará adelante la reforma de la ley electoral canaria? Eso es lo que todos deseamos. Sinceramente yo creo que la reforma electoral canaria, que ha costado muchísimos años, e incluso llegar a un consenso no ha sido nada fácil para formaciones políticas, tenía su posicionamiento y que no se movían. Pero yo creo que es un éxito de la política canaria y yo deseo de todo corazón que se ponga en práctica para las próximas elecciones de mayo del 2019. Por lo cual se pondrá en marcha. Espero. Queda un trámite no muy difícil, pero queda todavía un trámite que espero que se resuelva antes de finalizar el año. Pero ¿por qué presumimos tanto de defender Canarias y que tenemos que, algunos, ¿no?, a la bandera de que Canarias hay que defenderla desde Canarias y que hay que tener representación Canarias en Madrid para que se oiga la voz de Canarias? Y no hemos sacado una ley electoral canaria y hemos tenido que tener a la disposición de que la decidan los de La Rioja, los de Andalucía, los de Galicia, los de Madrid, los de Castilla-La Mancha, porque no ha habido un consenso en el Parlamento canario. Yo al final estoy convencido que ha salido una buena ley en Canarias, con todas las dificultades que ha tenido y muchos años que han tardado, es verdad, pero hay que ser positivo y yo estoy convencido
que dentro del debate, dentro del consenso, tenemos una buena ley. La ley tenemos la del 78 y ahora tenemos la que está ya en el proceso final de legalización. Ojalá y se puedan dar en marcha en mayo de 2019. Y yo creo que eso ha venido bien. De todas maneras, no siempre o nunca se contentan a todos. Todos tenemos que ceder parte y tenemos que ceder parte de nuestro posicionamiento y de nuestra forma de pensar. Y yo creo que aquí ha habido un consenso bastante amplio. No unánime, tristemente, pero ha habido un consenso bastante amplio. Y nos tenemos que felicitar a los canarios porque lo hemos conseguido. Yo creo que esas cosas hay que verlo desde la parte positiva políticamente para Canarias. ¿Te lo crees? Lo creo, estoy convencido de ello. Y tenemos que creerlo porque es lo mejor para Canarias y es lo mejor para el futuro que le tenemos que dejar a nuestros hijos. Lo veo muy convencido. Yo soy optimista por naturaleza y cada día estoy más ilusionado en que esta tierra va a salir de la situación de parálisis que ha estado en los últimos tiempos. ¿Y todo pasa por una reforma de la ley electoral? No es que todo pase por ahí, pero es importante la reforma de la ley electoral. Es muy importante. Yo creo que, vamos a ver, una formación política que no tiene representado parlamentario como ciudadano. Mire, yo no estoy aquí para defender a los ciudadanos, pero tenemos que ser consecuentes que hay 50.000 ciudadanos que han votado a esa formación política y no tienen representación en el Parlamento. Eso no puede ser. Entonces, esas hay que corregirlo. Y si somos lo suficientemente inteligentes para ver que eso no puede ser, pues se tiene que corregir. Pues a veces no le gusta a uno u otro. Vamos a intentar llegar al máximo consenso, que es lo que se ha llegado. Por lo tanto, yo creo que esa ley, esa reforma electoral canaria, yo creo que es muy buena. No es perfecta, porque nada es perfecto en el mundo. Ni siquiera la Constitución, que es el documento mejor que se ha hecho en los últimos tiempos. También habrá que en su momento que hacer algunas modificaciones, porque claro, ya han pasado 40 años y la sociedad va cambiando y el problema lo que se pensaba en el año 77, 78 no se piensa ahora, y con el paso del tiempo tenemos que darnos cuenta que hay cosas que hay que corregir, y yo creo que eso es bueno. Esperemos, por supuesto, que se ponga en marcha y ya de una vez por todas esa reforma electoral canaria. Yo lo deseo de todo corazón, que así sea, por el bien de Canarias, por el bien de los canarios. ¿Y todo pasa por el incremento de parlamentarios? No necesariamente. Es verdad que crece 10 parlamentarios más y que van buscando los equilibrios. Es que es muy complicado. En una situación como Canarias, que somos 8 islas, cada uno en sus islas tiran para porque es lógico, es normal, es humano, no nos puede parecer mal. Lo que tenemos que hacer es tener la suficiente capacidad de inteligencia para buscar los equilibrios. Pero políticamente no interesa el pleito insular. Yo creo que no somos buenos. Una cosa no es buena, pero políticamente interesa. No. Yo creo que el pleito insular nunca es bueno en ninguna de las circunstancias. Y yo creo que eso lo ha alimentado quien lo ha alimentado porque les interesaba a potencias económicas de las dos grandes capitales, de las dos grandes islas. Pero yo creo que tenemos que tener otra visión de futuro. Canarias está en Europa, está camino hacia América y está al lado de África. Esa es la situación geográfica de Canarias y esa es la realidad. Por lo tanto, no podemos mirar para otro lado. Yo creo que estamos madurando políticamente, estamos creciendo económicamente y yo creo que culturalmente estamos en un momento importante, porque Canarias puede ser una plataforma importante de conexión de Europa, América y África. Y eso es un privilegio que tenemos que aprovechar los canarios para engrandecimiento no solo económico, sino social, cultural y turístico también. Es el motor de la economía. Así es. Sobre todo aquí en Canarias. Sí, Directo e indirectamente todos vivimos del turismo. Sí, y somos conscientes de eso. Sí, tenemos que ser conscientes de que el turismo ha permitido el desarrollo económico de nuestro archipiélago. Pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuidar mucho lo primario, que es la agricultura, la ganadería, de lo que comemos. No podemos depender solo de lo que viene de fuera. Yo sé que puede parecer una entelequia, pero la realidad es que
tenemos que saber que al lado tenemos un continente que es África, que tiene un potencial tremendo, económico, un potencial de desarrollo cultural extraordinario, y que nosotros estamos a 100 kilómetros de ello. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que ser esa plataforma que le sirva a Europa y que le sirva también para la conexión con América. Don Francisco Valido, un placer tenerlo en esta casa. Ha sido un placer para mí. Muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes. Gracias por acercarnos un poco la actualidad. La actualidad pasa por esa sentencia ya ejecutada del caso Faikán y sobre todo de esas decisiones que usted tomó en su momento, que muchos ciudadanos no la compartieron. Es presentar la dimisión. Algunos dirán, oye, tiene una deuda con nosotros. Posiblemente sea así y espero algún día pagarla. Y la duda es, oye, yo te he votado para que estuvieras ahí. Muy bien, muy bien. Y seguro que algunos se lo habrán dicho. Sí, pero bueno, yo también lo he explicado y al final la gente suele entender lo que tú les explicas. Por eso hay que dar la cara y hay que dar todas las explicaciones que se consideren oportunas. Por eso agradezco profundamente a Canal 4 que me dé esta ventana que llega a todos los hogares y pueda dar mi modesta opinión o mi opinión con respecto a esto y otros asuntos. Pues don Francisco Valido, marque escuela en la política, que muy pocos políticos, cuando tienen un compromiso con los ciudadanos, lo sigue, lo mantiene y lo cumple. Usted lo hizo, y su grupo, de presentar la dimisión, si eran imputados. Algunos, lo que dice Diego, dice Diego, y lo que promete, pues muy poco lo cumple. Así está degradada la clase política, algunos y otros políticos. Con este claro ejemplo, todos no son iguales. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es alcalde de la ciudad de Telde, don Francisco Valido. Gracias. Pues cerramos esta entrevista con el ex alcalde de la ciudad de Telde, don Francisco Valido. Gracias por estar compartiendo este tiempo de Más que Política y acercarle a ustedes la actualidad. Fíjense, lo que siempre valoramos de los políticos, que todos son iguales, pues parece ser que hay excepciones. Y en este caso hemos tenido el placer de tener uno de los platos de Canal 4 compartiendo esta entrevista con, y vuelvo, lo repito, el ex alcalde de la ciudad de Telde, don Francisco Valido Sánchez. Gracias por estar con nosotros y ahora le dejamos con la programación de Canal 4 TV.